con su venia, diputada presidenta Ingrid Crasopani, y de la mesa directiva y por supuesto de esta plenaria de la 61ª legislatura, a nombre de Movimiento Ciudadano de nuestra bancada naranja, primero queremos expresar que nos da mucho gusto que las distintas fracciones parlamentarias que nos han antecedido en la palabra nos estemos pronunciando y estemos ingresando iniciativas de ley, iniciativas que esperemos que prosperen sobre la violencia vicaria, los refugios, el presupuesto que se está planteando que se pueda incrementar en todos los niveles de las distintas áreas del Ejecutivo Estatal, por supuesto, y esto quiere decir que hay una preocupación por parte de todas las fracciones parlamentarias para que se pueda erradicar la violencia de género en mujeres, niñas, niños, adolescentes y por supuesto también en hombres que lo tienen también el tipo de violencia. Y por supuesto que hablando de violencia, pues hay distintos tipos de violencia que ya se han tipificado en el Código Penal, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia a nivel federal y por supuesto en el Estado de México. Y en este sentido, nuestra bancada naranja sí busca que se incorpore el término de violencia digital. ¿Y por qué lo estamos comentando? A raíz de la pandemia, que ya vamos a cumplir casi 2 años, la mayoría de las personas nos cobijamos en el seno de nuestra casa, de nuestro hogar. Los niños, niñas, adultos, ya sea con el estudio en línea, el trabajo en casa, laboral en casa, las capacitaciones, todos los cursos que tienen, incluso esta legislatura tuvo sesiones en línea. Es decir, se incrementó el número de personas que entramos al sistema de Internet, al sistema de red, a la digitalización. Pero yo, como les comentaba, la mayoría adquirimos teléfonos inteligentes, tenemos casi 88 millones de teléfonos inteligentes, 50 millones de computadoras y sin embargo son utilizados todos los dispositivos. En una casa incluso hay más de 2 dispositivos. Está nuestra computadora de escritorio, nuestra tableta, nuestro teléfono inteligente, etcétera. Pero miren, en este sentido, y como lo comentamos en el foro de hace unos días, del día 25, que tuvo a bien organizar nuestra compañera presidenta Ingrid, que fue un foro muy bonito y que la felicito de verdad, porque fue un foro muy nutritivo para todos los que asistimos y dimos nuestras aportaciones. Comentamos, a ver, ¿quiénes han revisado el teléfono inteligente de sus hijos? Yo les aseguro, y ahí hicimos la prueba, y muy poquitas personas asistentes revisaban el teléfono inteligente de sus hijos, y sobre todo si son adolescentes, porque lo consideran como un derecho privado, como un asunto de privacidad en el caso de los niños, en el caso de los adolescentes. Y estábamos comentando que el tipo de lenguaje que se utiliza en la mayoría en muchos de los niños, que no nos damos cuenta, y niñas, niños y adolescentes, es un lenguaje muy soez. Es decir, naturalizan el tipo de lenguaje soez, que pocas veces se relacionan de una manera distinta.
Y entonces, bajo sus abreviaturas, bajo su tipo de lenguaje, se va naturalizando la violencia digital. Ese es el problema que tenemos. Y desde luego, como no tienen otra forma de relacionarse en el lenguaje y que nosotros tampoco nos damos cuenta qué tipo de relaciones de lenguaje se tienen, tanto en hombres, niños, niñas, adolescentes, pero también en hombres y mujeres, que adultos, adultas, se va naturalizando el tipo de violencia digital. Si bien reconocemos el físico, el psicológico, que bien lo anunció mi compañera diputada, la violencia vicaria, etcétera, la violencia digital se agudizó a raíz de la pandemia. Y por eso justamente, fíjense, en la encuesta que se hizo en el 2020, son 88.2 millones de usuarios de un smartphone, lo que representa el 75.5% de la población arriba de 6 años, que incluso a veces los papás les damos el teléfono al niño con tal de que no delata, y se utiliza como la niñera, sustituyendo la atención que se le puede dar a los niños. Ese es un verdadero problema que se está dando en la actualidad. Luego, estamos hablando de que se incrementó el número de usuarios por la pandemia. Posteriormente, estamos hablando de que existen 44.4 millones de usuarios de una computadora, es decir, un 38.0% del total de la población de ese rango de edad, de arriba de los 6 años. Posteriormente queremos comentar que cuando usamos un teléfono o una computadora, ninguna mujer busca ser violentada, ni tampoco provocamos la violencia. Ninguna mujer busca, induce, ni provoca actos violentos hacia ella en plataformas digitales. Su vida, libertad, integridad siempre debe de ser respetada, como lo hemos venido pugnando en la vida cotidiana, pero también en la vida en línea. ¿Qué pasa? A raíz del encierro que se dio, ¿qué era nuestra calle? El internet, el navegar. Era una forma de calle, de andar, y por eso justamente se incrementó el tipo de violencia en línea. Y la UNICEF reconoce y define el ciberacoso como intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y en los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar, humillar a otras personas. Y como ustedes saben, el derecho al internet ya es un derecho humano de cuarta generación y se hizo más evidente. El derecho al internet hizo evidente dos esquemas. Uno, lo necesario como cuarta generación, como derecho humano, pero también hizo la disparidad entre los que pueden tener acceso al internet y entre las comunidades, niños, niñas, que se tenían que trasladar para poder tomar clases a algún lugar donde podía haber Wi-Fi en sistema gratuito. Por lo tanto, compañeras y compañeros diputados, ¿qué buscamos? La bancada naranja busca incluir la definición de violencia digital
en nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México. Por eso estamos proponiendo lo siguiente: la incorporación al artículo 20 septies, donde se define la violencia digital. El artículo 20 octies, donde se trata de garantizar la integridad de la víctima a través del Ministerio Público, la jueza, el juez. Es decir, ya desde la perspectiva jurídica. Por lo tanto, compañeras y compañeros, es preocupación, y qué bueno que es preocupación de todas las bancadas, los distintos tipos de violencia. Nos da gusto a la bancada naranja, y hoy buscamos incorporar este concepto que no es nuevo, pero que sí sería nuevo en la ley de una vida libre de violencia del Estado de México. ¿Cómo tipificar que sería, al final de cuentas, incluirlo, compañeras y compañeros diputados, ante la nueva dinámica, la nueva circunstancia social, la nueva circunstancia digital, la nueva generación del derecho humano al Internet? Y por ello, desde este momento, esta legislatura tiene que tomar medidas conducentes justamente para que no nos quedemos rezagados ante las nuevas circunstancias sociales. Sería cuanto de mi parte, compañeras y compañeros diputados.